El Señor me les bendiga en gran manera y damos gracias a Dios por la oportunidad que hoy nos está brindando para escuchar esta palabra. Vamos a pedir dirección. Bendito Señor Jesús, te rogamos que a través del Espíritu Santo nos des la sabiduría necesaria para poder entender tu palabra, guardarla en nuestro corazón, aplicarla en nuestra vida y luego enseñarla a otros. Amén y amén. Vamos a hablar hoy de llanto por la impaciencia. Y vamos al Salmo 121. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo la tierra y los cielos. No dará su pie al resbaladero, ni dormirá el que te guarda. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es cierto que este salmo muchos de nosotros nos encomendamos cuando vamos a salir, ya que es muy apropiado y nos menciona que el Señor nos protege tanto en la entrada como en la salida, que Él nos guarda. Pero hay que mirar de que una cosa es que el Señor Jesús nos guarde y otra cosa es que nosotros violemos los parámetros, las leyes que van en contra de la misma palabra de Dios. ¿Y por qué la enseñanza llamada el llanto por la imprudencia? Porque no nos cansamos de ver en las noticias accidentes donde mueren familias completas, donde mueren muchas personas dejando dolor, rabia, amargura en el que queda vivo. Y la mayoría de accidentes tiene que ver con o el licor o los afanes o la impaciencia. Dice el Evangelio de San Mateo capítulo 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día de dolor, aquel día de tristeza, aquel día de amargura, aquel día de remordimiento. ¿Cuántos hoy están en la cárcel? Porque por los afanes, por la impaciencia o por causa de los vicios cometieron crímenes, y aunque sean crímenes no planeados, los tienen metidos en líos. En programas anteriores yo estaba hablando de licor, especialmente un programa que hice en vivo esta semana, porque me preocupa cómo las personas ya no se están muriendo por una enfermedad, no se están muriendo de viejos. Gran mayoría de las personas que uno ve que están enterrando fueron muertos por accidente de tránsito. No falta el día a día y en todo el planeta. Eso es triste, saber que la impaciencia y los afanes de la vida, el querer las cosas ya o la irresponsabilidad lleve a que enlutemos a muchas familias y que otras sean lamentadas por ello. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 23, dice la palabra, Eclesiastés 2, 22 y 23, estamos hablando de los vicios, el licor, los afanes, la impaciencia, que es lo que está causando tanto estrago, tanto daño, trayendo luto, trayendo amargura. Eclesiastés 2:22 porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos los días no son sino dolores y su trabajo molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Ahora, en base a Gálatas capítulo 5, versículo 22, se habla de las virtudes que compone el fruto del Espíritu Santo, y una de ellas es paciencia. Recordemos que está amor, gozo, paz,
paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Y esta virtud de la paciencia es algo que debemos de clamar a diario, porque es por la impaciencia que se hacen las cosas de afán, y es por los afanes que quedan las cosas mal hechas, o quedan los accidentes, o aún las muertes. Muchos accidentes en las carreteras es porque están afanados y quieren llegar rápido. Y esto lo debemos a la tecnología, que cada vez más nos enseña a querer tener las cosas ya. 612 años antes de Cristo, o sea, 2800 años atrás, el profeta Nahum ya el Señor nos estaba profetizando lo que la tecnología a futuro iba a causar. Voy a leer Nahum capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice: los carros se precipitarán a las plazas, como estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán en su muro y la defensa se preparará. Entonces aquí habla de los carros que correrán como antorcha o estrellados, incendiados. Aquí habla de atropellamiento. Y aunque nos salgamos un poco del contexto a lo que se refiere este versículo, porque en ese momento los carros no eran los vehículos de hoy a gas, a gasolina, sino que se refiere a las carrozas aladas por los caballos. Aún así, se está viviendo esto. Los carros cada vez los están creando más fuertes, más veloces. Y a eso se le suma el mezclar las bebidas, el alcohol, o el manejar con microsueño. Es triste, ¿verdad?, cuando uno ve las noticias de que murió fulano de tal porque fue arrollado por un carro fantasma, o por imprudencia, o porque un hombre o una mujer manejando en estado de embriaguez ocasionó esto. Vuelvo y repito, en el programa anterior hablé también de esto, pero es que hoy una vez más en las noticias de una familia completa que perecieron porque el conductor uno de los dos conductores invadió el carril. O sea que hubieron 4 muertes por imprudencia de uno de los dos conductores. Por eso debemos de pedir a Dios que nos ayude a dominar el afán, la ansiedad, la impaciencia. Lo importante es que para que el Señor guarde nuestra entrada y nuestra salida, le entreguemos, confiemos en el Señor, porque como dice el Salmo 37, versículo 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Pero hagamos la voluntad de Dios, no violando las leyes, no pasándonos los semáforos en rojo, no pasándonos la velocidad permitida, entre otras cosas. Voy a leer una parte de Proverbio capítulo 23 que leí en el programa anterior, pero que vale la pena volverlo a repetir. Proverbio capítulo 23, verso 29 dice: ¿quién se queja? ¿A quién le duele? ¿Quién se mete en líos? ¿Quién gime? ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién tiene los ojos morados? Y en el verso 30 está la respuesta de estas 6 preguntas. Y la respuesta es: el que vive pegado a la botella de vino y anda mezclando bebidas. El que anda pegado a la botella de licor y bebe y bebe.
y se le olvida la responsabilidad que tiene. Este versículo lo leí en la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos entonces a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé dirección para que no nos dejemos guiar por la impaciencia, por la ansiedad, por los afanes. Vamos a pedirle a Dios que le dé fuerza a aquellas familias que han perdido los seres queridos por causa de la irresponsabilidad de otros. Y también a orar por las familias de aquellos irresponsables que de una u otra forma también sufren. Como ve, todos debemos de orar unos por otros, pero también debemos de cuidarnos unos a otros. Bendito Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por la palabra que nos has dado. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y te rogamos que escribas nuestro nombre en tu libro, el libro de la vida. Creemos que tú moriste por nosotros en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Pero a veces, Señor, con nuestra imprudencia adelantamos la muerte. Y muchas veces esas muertes se dan aún sin estar preparados, Señor, sin haberte recibido en nuestro corazón. Por eso te pedimos que nos ayudes a estar siempre preparados, de modo que cuando nos llegue la muerte puedan decir, está en la presencia del Señor. Gracias, Señor, por esta palabra y por todos aquellos que la escuchan. Yo los bendigo en tu santo nombre, oh Señor. Y aquellas personas que han perdido los seres queridos, ya sea por accidentes o otra forma, te ruego que les des fortaleza, les des, bendito Señor, resignación y que continúen la vida pegados a ti. Amén y amén. Bueno, no olviden pasar esta enseñanza por las redes sociales y me pueden buscar por YouTube como Pastor Hernán Gutiérrez, y si no se ha suscrito, le invito a que lo hagas. El Señor le bendiga y hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite.